Pero bueno, perfecto, mis queridos, muy buenos días para todos y todas. Espero que hayan amanecido súper bien hoy. Bueno, vamos a seguir desarrollando diferentes actividades, diferentes ejercicios. Bien, Julián, yo te veo con la manito levantada. ¿Tienes alguna pregunta o se te levantó la mano? Julián Vargas. Debe ser que se le levantó la mano. Si algo me escribes, ¿listo? Yo estoy muy pendiente. Ah, se levantó. Listo, perfecto. Suele pasar. Muy bien, excelente. Bueno, mis queridos, entonces, permítanme acá. Bueno, el día de ayer yo les envié en la presentación, en un PDF, las diapositivas que pues nosotros trabajamos el día de ayer. Bueno, algunas, porque hay unas temáticas que no hemos trabajado, que no hemos tocado, pero pues la idea sí es desarrollarlas pues hoy y arrancar con el primer taller. ¿Listo? Entonces, por favor, ahí ay, vayan ustedes abriendo el documento que teníamos ayer, el mismo documento que les compartí el día de ayer. ¿Listos? Si de pronto no saben en dónde está o de pronto pasa, no lo encuentran, muchachos, siempre en el grupo de WhatsApp. Todo está en el grupo de WhatsApp. Yo lo dejo siempre ahí. ¿Listo? Este grupo es el... Listos. Listo por acá. Esa vaina. Aquí, esa vaina. Ayer era noviembre 19. ¿Se acuerdan ayer cuando coloqué el nombre del documento? Me toca así, por fechas. Y así los tengo totalmente. Ya sé quiénes son ustedes y demás. Listos. Perfecto acá. Bueno. En cuanto a la plataforma, solamente hemos desarrollado las dos primeras carpeticas, la carpetica de requisitos de inicio y la carpeta de bienvenida con ese foro de bienvenida. Si ustedes ya hicieron el foro y ya hicieron los requisitos de inicio, tienen que tener dos chulitos en esas dos primeras carpetas. ¿Listo? Ahí los deben de tener y así estamos al día. Profe, pero hay otros módulos. Tranquilos, no se preocupen. Vamos paso a paso. Paso a paso. ¿Listo? Muy bien. Listo. Y en cuanto a aquí, quiero que vean. Ahora sí, creo que estoy compartiendo la pantalla. Perfecto, listo. Esto fue lo que yo les compartí en un PDF, todas mis diapositivas que yo pues organicé y he desarrollado dentro del curso que no la tienen en la plataforma. Este es un material aparte, ¿listo? Donde pudimos ver toda la parte de la interfaz, em, todo lo que tiene que ver con esa parte de Excel para que de pronto conozcamos cosas si desconocemos, ¿no? O reforcemos. La parte de la barra de inicio rápido, las cintas de opciones, cuando yo les decía que estaban divididas en los diferentes grupos y esos grupos de cada pestaña, en esos grupos hay diferentes iconos que tienen diferentes funciones.
¿Listo? Entonces, pues que aquí lo podían observar, los tipos de datos que se manejan, que ayer también los nombré. El manejo de series, ahorita lo vamos a trabajar, ese manejo de series, manejo de libros y hojas. Esa fue digamos, la actividad que yo les dejé para que ustedes me desarrollaran ayer, ¿sí? No era obligatoria tampoco, ¿cierto? Pero sí que lo tuvieran muy en cuenta, que lo estuvieran repasando bien, ese manejo de hojas, manejo de columnas, manejo de filas, cómo de pronto insertar, eliminar, ocultar, mostrar hojas, cómo ajustar las columnas, las filas, ¿cierto? Cómo hacerlo de esa forma, ¿bien? Hasta ahí, bueno, y ahorita les hablo de la protección de las hojas. Entonces, mis queridos, les había dicho que pues reforzáramos aquí que este documento me parece genial cómo se ha desarrollado porque me les explica paso a paso de qué hacer, cómo hacerlo, qué se les va a presentar, cómo ustedes lo van a ver, ¿cierto? Entonces ahí está muy bien explicadito. Practicar es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a a Excel todo el tiempo es practicar, porque si no practicamos, pues se nos van olvidando cositas y pues vamos dejando a un lado ciertas cositas que estoy seguro que si dejamos de practicar, se nos van a olvidar, porque suele pasar bastante, bastante, bastante. Y, y después voy a estar diciendo, pero ¿por qué el profesor nos enseñó esto? Ah, a mí se me olvidó, él hacía clic en este lado, pero yo tengo que hacer clic en otro lado. Recuerden que pues yo estoy manejando un Office diferente, pero las funcionalidades son las mismas, exactamente lo mismo y manejamos lo mismo. Entonces, no hay excusa de pronto para perdernos o para desarrollar otras cosas, otro tipo de cosas. No. ¿Listo? Muy bien, mis queridos. Entonces, por favor. También el manejar las celdas, ¿cierto? Aquí, cómo seleccionar las celdas es supremamente importante. Ahorita estoy dictando también un curso de intermedio avanzado, el curso que sigue de ustedes en el nivel. Y digamos, estábamos desarrollando un ejercicio donde teníamos que seleccionar ciertas celdas, ¿sí? Entonces, recuerden, siempre que yo voy a seleccionar un rango de celdas, tengo que darle clic a la primer celda, clic sostenido y me voy moviendo con el mouse hacia las celdas que yo quiero seleccionar. ¿Listo? Esto sirve muchísimo cuando voy a seleccionar una tabla, por ejemplo, unos datos que están agrupados, entonces yo los selecciono de esta forma. Ya vamos a ver diferentes opciones para seleccionar, pero entonces sí tengámoslo en cuenta. Otra era, por ejemplo, donde yo coloco las letras, miren así, ush, listo. Entonces, miren, donde yo coloco las diferentes letras, la idea es seleccionar esas celdas. Entonces, por ejemplo, miren, yo selecciono la primer celda, oprimo la tecla control y la mantengo oprimida. Control. Y después voy seleccionando las celdas que yo quiero. En este caso, la celda B, la celda D, C, E y la celda F. Miren, y suelto control. Ahí yo he seleccionado las 6 celdas no más. ¿Listo? Y ahí yo puedo hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo las quiero rellenar de algún color,
si les quiero poner algún color en la letra o simplemente si las quiero borrar. ¿Listo? Puedo borrar el contenido. Listo. Ahí ya lo tengo. Profe, Bien. buenos días. Hola Jimena, ¿cómo estás? Y si las quieres agrupar, digamos, hacerlas en una sola filita, en una sola columna, perdón. Uy, no te entendí. O O sea, sea, esas seleccionadas, digamos que quiero seleccionar esos datos para hacer una tabla, por decir. Entonces, y que digamos, ponerlas y en que una digamos, fila. Ajá, todos se así. pongan aquí. Sí, Ah, listo. Ya, 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 ya. Eso es con unas funciones. Tranquila, listo, lo vamos a explicar. No te preocupes, aquí yo ya lo tengo, lo anoto acá. Listo. Listo. Claro que sí se puede, pero entonces pues tenemos que aplicar funciones. Pero entonces vamos con el paso a paso. ¿Listo? Tranquilitos, tranquilitos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eh, tengámoslo en cuenta, muchachos, en el curso que yo les contaba que estoy haciendo en otro horario, teníamos problemas con eso, con seleccionar las celdas, ¿sí? Y es muy importante porque, por ejemplo, cuando vayamos a graficar, por ejemplo, yo tengo así datos, digamos, nombre, aquí apellido, aquí cantidad, digamos, aquí ciudad, listo. Entonces yo aquí tengo diferentes nombres, listo, aquí así, el apellido, entonces diferentes apellidos. Uy, listo. La cantidad, listo. Y la ciudad, entonces aquí, digamos, Bogotá, aquí Cali y aquí Barranquilla. Listo. Digamos que es así. ¿Bien? Es un ejemplo. Eso está horrible. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, yo solamente quiero graficar, digamos, lo que está en nombre con la cantidad. Pero hay veces yo selecciono todo y yo no quiero, digamos, la columna de apellido. Entonces simplemente, ojo, selecciono la primer columna, oprimo control, lo dejo sostenido, la tecla control, y después selecciono la segunda columna y suelto control. Y ahí ya tengo seleccionada esas dos columnas. ¿Listo? Eso nos sirve muchísimo y es muy eficiente, pues, tenerlo muy claro de cómo seleccionar. Aquí nos ayudaban y nos instruían para esa parte de la selección. ¿Listo? También, pues, nos ayudan a tener en cuenta estas dos herramientas. Nuevamente me voy aquí a mi ejemplo. Entonces, ya ahorita les enseño bien esta partecita. Entonces, aquí en la pestaña de inicio, ¿listo? En el grupo de alineación, vamos a encontrar dos iconos, ¿listo? Que son muy utilizados. Bien, uno es el de combinar y centrar las celdas. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Digamos que acá la primer persona no tiene apellido, ¿cierto? Y yo quiero combinar estas dos celdas. ¿Listo? Simplemente yo selecciono las dos celdas y doy clic en el icono de combinar. Y listo, me combina las dos celdas, ¿cierto? Solamente dejándome una. Ahora, si yo tengo texto, por ejemplo, aquí tengo papá, ¿listo? Y aquí tengo hijo. Bien, miren las dos celdas, ¿listo? Entonces, si yo las voy a combinar, selecciono las dos y le doy combinar, me va a aparecer siempre este aviso. Y este aviso quiere decir que cuando yo combino una celda, que
tengan texto, siempre me va a dejar el texto que esté más a la izquierda, en la celda que esté más a la izquierda. ¿Listo? Y el resto de texto que hay lo va a eliminar. Bien, en este caso que yo seleccioné estas dos celdas donde está hijo y papá, entonces aquí le doy a aceptar y me va a dejar el texto que está más a la izquierda, que era el texto de hijo. ¿Listo? Siempre me va a pasar eso cuando estoy combinando celdas. Obviamente, si combino celdas donde solamente en la izquierda hay un texto y el resto están blancas, pues no me va a aparecer ningún aviso. ¿Listo? El otro icono que aparece en ese cuadrito, en ese grupo de combinación, es el de ajustar texto. Y lo que hace el de ajustar texto, aquí está, es colocarme, miren, de esta forma, en una sola celda, cuando yo tengo texto muy largo, yo pongo ajustar texto y lo que hace es pasarlo al ancho de la fila. Entonces me ajusta el texto al ancho que yo tengo de la fila. ¿Listo? El ancho de la columna me lo deja quietico. Bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí vuelvo a mi ejemplo. Entonces, por aquí yo tengo los hijos aman a sus queridos padres. ¿Listo? Miren. Entonces, por ejemplo. En una hoja anterior les enseñaban a ustedes, por eso les dije que practicaran, a ajustar el ancho de la columna. Yo lo puedo ajustar aquí cuando me ubico sobre la división de la columna donde está mi texto, ¿cierto? Como pueden ver, pues mi texto no se me ajusta al ancho. Entonces simplemente yo le doy clic sostenido y arrastro el ancho de la columna, ¿listo? Para que se ajuste al ancho que yo tengo de el texto, ¿listo? Una Esa es una pregunta, forma. profe, Cuéntame. preguntita. Ese ajuste no se puede, digamos, alguna opción para ponerlo automático, el de ajustar la columna. Ok, entonces, mira, yo puedo hacerlo de esta forma, mira. Así, bueno, yo lo digo manual. Cuando yo lo digo manual, es que aquí yo doy clic, ¿cierto? Y ajusto hasta donde yo vea que está ajustado el texto. Listo. La otra forma para ajustar, digamos que es mucho más utilizada, es cuando yo doy doble clic sobre la división de la columna. Entonces, me ubico acá en la división y le doy doble clic. Y cuando le hago doble clic, me ajusta automáticamente al ancho del texto que esté em, más ancho dentro de esa columna. Y me lo ajusta automáticamente. ¿Listo? De pronto, Wendy, lo que tú te refieres es que, digamos, si yo voy escribiendo, se vaya ajustando el ancho a como yo quiera, ¿cierto? Es posible ajustarlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, miren, donde yo amplío, ¿cierto? Y donde Excel me va a tener en cuenta el ancho del texto para el ancho de esa columna. Y se me van ajustando de acuerdo a lo que yo voy ingresando. ¿Bien? ¿Listo? Entonces yo Sí, lo puedo señor. hacer, listo, perfecto, Wendy. Yo lo puedo hacer también de esa forma. Bien, el que más se utiliza es este, porque digamos, si yo tengo aquí en esta columna varios textos, entonces simplemente yo le doy doble clic y se me ajusta el texto automáticamente rápido. Eso es lo que más se utiliza. ¿Listo? Ahora, miren aquí, yo tengo el ancho de columna. El texto obviamente es mucho más largo. Si yo voy aquí al icono,
¿listo? De ese grupo de alineación que dice ajustar texto. Si yo le doy clic, ¿listo? Miren, me ajusta el texto, ¿bien? Pero al ancho de la fila. Miren que la columna la dejé em, con el mismo ancho, pero la fila sí se me puso más gordita, ¿bien? Y se me ajustó automáticamente. Puede ser, Wendy, que cuando tú estés trabajando, digamos, con unos datos y los tengas de esta forma, lo que tú puedas hacer es después de escribir todo, entonces aquí tú seleccionas todos tus datos y le das ajustar texto. Bien. Y claro, cuando tú empieces a escribir, por ejemplo, aquí donde dice papá, y aquí tú pones, y los padres adoran a sus hijos por todo lo que hacen y cómo ellos son. Enter. ¿Listo? Y mira, automáticamente se ajusta el texto a la columna y a la fila. Miren que la fila se puso más ancha. ¿Listo? Ahora, si de comienzo yo tengo la columna con esta amplitud, pues evidentemente ahí va ajustándose el texto a como yo voy escribiendo. ¿Listo? Es muy utilizado esto, sobre todo, yo lo digo así, para darle un estilo a los datos o a los documentos que yo manejo, ¿sí? Es como ponerlo bonito. Y de aquí en adelante, mis queridos, ustedes obviamente ya tienen que empezar a mostrar su estilo en los documentos que desarrollan. Ya no más esos documentos ahí todos desorganizados, el texto todo desorganizado. Por ejemplo, si aquí yo le quito el de ajustar texto, miren que la información se ve una encima de la otra, ¿sí? Entonces, pues se ve todo feo. ¿M? Entonces, ojo, estamos aprendiendo a darle estilo a nuestros datos, organización a nuestros datos. ¿Listos? Ahí ya pues, como les dije, es cacharrear, muchachos. En esta hoja de celda nos enseñaban esa parte. Ahora, aquí, en la parte de formato, dice en la hoja formato fuente, aquí vamos en esa hoja, yo les dije que hasta aquí, pues llegáramos pues empezaran a cacharrear y a practicar con todo esto. ¿Listo? Como nos muestran en esta hermosa imagen del lado derecho, aquí nos están mostrando nuestros dos grupos en esa pestaña de inicio que se llaman el grupo fuente y el grupo de alineación. Son, digo yo, no, pues no puedo decir los más utilizados, pero son muy utilizados porque evidentemente van a tener en cuenta el tipo de letra, el tamaño de la letra, ¿listo? Aquí las dos A mayúscula y A minúscula, es para aumentar ese tamaño, ¿listo? Vale. La parte de la letra N con la negrita, poner ese texto en negrilla, la cursiva, el subrayado, aquí los bordes muy utilizados, obviamente, ¿cierto? El relleno de las celdas y el color de la letra del texto en ese primer grupo de fuente lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo utilizo? Simplemente, muchachos, yo me voy a ubicar sobre las celdas y ahí ya puedo a oprimir cualquiera de esos iconos para empezar a determinar ese cambio de estilo. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, ya sabemos cómo seleccionar todo un rango de datos. Doy clic sostenido en la primer celda
y arrastro con el mouse hasta donde yo quiera, ¿cierto? Tener y seleccionar esos datos. Hay otra opción para seleccionar los datos o una tabla, que yo creo que es una tabla, ¿cierto? Simplemente me ubico en la primer celda y oprimo la tecla Control y ustedes oprimen la tecla Control E. Control E para que se me seleccione todo, toda la tabla que yo quiero mostrar. ¿Listo? En este caso, miren, se me seleccionaron todos los datos, incluido aquí un título, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a cambiar diferentes cositas. Por ejemplo, ponerle los bordes. Aquí yo puedo ponerle el tipo de borde que yo quiera. Obviamente, cuando nosotros estamos pensando en bordes, siempre estamos pensando en colocar el borde de toda la celda, o sea, de todos los cuatro lados de la celda, ¿cierto? Pero, obviamente, quédense ahí quieticos. Miren, solo miren aquí lo que yo hago. Los bordes de una celda, aquí yo puedo elegir el borde inferior, miren, solamente me señala el borde inferior. Digamos, si aquí yo tengo la palabra hijo, listo, miren, me selecciona solo el borde inferior. Si yo quiero el borde superior, ahí está el borde superior. ¿Sí ven por qué me gusta trabajar en la hoja en blanco? Porque así se ve todo. Y no sé, me parece que se ve como más organizadito, más bonito. ¿Listo? Eso es mi opinión personal. Si a ustedes les gusta trabajar con las líneas de división así, listo. Totalmente respeto. Pero pues a mí se me hace que hay veces se pierde como, ay, no sé. Bueno. Dejémoslo sin líneas. Listo. Muy bien. Entonces, yo puedo elegir ese borde como yo quiera. ¿Listo? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados aquí a colocar siempre en todos los bordes. ¿Listo? Yo puedo hacer aquí un borde, por ejemplo. Papá. ¿Listo? Y, por ejemplo, miren, un borde inferior doble. Mírenlo ahí. Obviamente de pronto se tienen que acercar un poquito a la pantalla. Ahí está el borde doble. ¿Listo? Si yo quiero profundizar obviamente mucho más, aquí, y miren, más bordes y acá me ayudan a determinar de qué forma hacer el borde. Por ejemplo, no, yo quiero una línea que se atraviese. Miren, totalmente atravesada, una línea doble y le doy a aceptar. Y miren, ahí se atravesó. No, que yo quiero una línea aquí atravesada, pero que sea punteada. Así, miren, punteada. Yo elijo acá, aceptar. Y bueno, obviamente ahí se ve casi completa porque por lo pequeño, ¿no? Pero vengan a ver si aquí se me ve mucho mejor si yo elijo esta, esta. ¿Listo? No, es que se me ve totalmente así por lo pequeñita. ¿Listo? Pero bueno, así miren, yo la puedo determinar así. ¿Listos? Puedo determinar. Ahora, también puedo dibujar los bordes. Aquí miren dónde estamos, ¿no? En el icono de bordes, aquí hay una opción que dice dibujar borde. Entonces yo lo coloco y miren, yo puedo seleccionar esta línea, esta línea, esta línea y miren, yo voy dibujando, ¿listo? ¡Ay, qué bonito me está quedando! ¿Cómo es que dice mi abuelita? Cada chuchero alaba sus agujas. Bueno, no sé cómo es que mi abuelita dice. Miren, yo puedo hacer las líneas inclinadas. Miren, ahí estoy dibujando.
Listo. Miren, aquí, listo. Algo así. ¿Bien? Perfecto. Y miren, ahí ya me quedaron mis bordes. Entonces, no nos quedemos solamente con que los bordes son solamente para hacer una tabla. Y entonces coloco y le coloco bordes a las celdas en todos los lados y listo. No, miren, yo puedo crear bordes, puedo hacer mis bordes. ¿Listo? De una forma obviamente totalmente diferente. Si quiero borrar, no, es que aquí algo me quedó mal un borde, entonces aquí coloco el borradorcito y yo aquí le doy el borrar. ¿Listo? Miren, ahí se me borró. ¿Listo? Aquí lo voy borrando, como replicando las líneas, como si las estuviera haciendo, pero en realidad las estoy borrando. ¿Listo? Miren, así. Uy, no, acá está. Listo, ahí ya la borré. Bien. Así es que yo puedo determinar los diferentes bordes. ¿Listo? Entonces, para que no solamente nos quedemos con eso. ¿Listo? Lo ideal es que, obviamente, aquí, con mis datos ya seleccionados, ¿cierto? Pues obviamente lo que estamos acostumbrados es seleccionamos los datos y aquí le damos borde, todos los bordes. Y listo, ahí ya me seleccionó toda mi tablita, miren, ¿sí? Toda mi tabla. Ay, que aquí en la primera celda, listo, miren, démonos cuenta que esta celda está combinada muchas veces. Cuando yo trabajo con celdas combinadas y que de pronto las quiero pegar en otro lado, hay problemas o hay inconvenientes porque están combinadas. Entonces, des en cuenta, muchachos, cuando trabajan con celdas combinadas. ¿Listo? Y cómo se dan cuenta, pues obviamente cuando seleccionan la celda, el icono de combinar y centrar está activo, está de un colorcito gris, gris más fuerte. Ahí está activo. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Si quieren quitar la combinación, pues solamente le dan clic ahí al icono y miren que ya está dividido nuevamente en las celdas. Pero lógicamente aquí pues queremos combinarlo para que se vea bonito. Recuerden, estilo. Ustedes de aquí en adelante le dan su estilo. ¿Listo? Em, bueno, selecciono toda mi tabla, control E. ¿Listo? Aquí en alineación pues también existen las diferentes ubicaciones del texto dentro de la celda. A mí me da toc ver, digamos, esta información de esta forma. Digamos, miren, aquí el texto está a la derecha, aquí está a la izquierda, aquí puede que esté en el centro. Yo organizo siempre mi texto, siempre en el centro y en la mitad y en el centro. Es decir, en la mitad de la celda, o arriba, abajo o en la mitad, siempre en la mitad, o izquierda, centro, derecha, siempre en el centro. ¿Listo? Por eso digo mitad y centro, que la información siempre esté ahí. Para mí, se ve como más organizado todo así y no que esté a la izquierda o a la derecha o abajo o arriba. Pero obviamente también depende de qué información yo tenga, ¿no? Porque hay veces cuando estoy organizando mi información, pues se requiere que el texto esté o a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Conviene, pero en su mayoría yo siempre lo utilizo en la mitad y en el centro. Y ahí podemos, miren, des en cuenta que aquí el texto que está, miren, aquí y este texto también, miren, los que acabé de pintar de azulito, esos, miren, el texto como que no está completo.
Entonces yo puedo ajustar la columna, ya saben cómo ajustarla, doble clic, ¿cierto? Y me ajusta el texto. Yo tengo la columna así pequeñita, ¿cierto? Entonces yo puedo seleccionar toda la tabla y le doy ajustar texto. ¿Listo? Y miren que me ajusta de acuerdo a lo que yo tenía en el texto, pues me lo ajusta a las filas. ¿Listo? Ahora, si yo amplío la selección de mi columna y nuevamente oprimo ajustar texto, pues me ajusta el texto a el ancho de la columna. ¿Listo? Siempre escojan lo que a ustedes más les guste, pero obviamente manteniendo un muy buen estilo y una muy buena organización de los datos. Organizar datos, ojo, organizar datos. ¿Listo? Esto para mí no es una tabla. ¿Listo? Y para Excel no es una tabla. Simplemente son datos organizados en forma de tabla. ¿Listo? Pero todavía no es una tabla. Ya les digo, o bueno, más adelante les voy a mostrar el por qué no es una tabla. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por ejemplo, yo quiero que aquí los encabezados de mi tabla, ¿cierto? Bueno, primero el título que tenga un color diferente. Entonces aquí con el tarrito aquí de pintura, miren la opción del tarrito. Entonces yo le coloco un color naranja. Por ejemplo, yo a los encabezados, miren, estos encabezados yo los selecciono y yo les quiero colocar un color verdecito. ¿Listo? Miren, ahí está. Color verde. Perfecto. ¿Listos? Bien. Otra cosa. Bueno, aquí todavía no está esto. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que aquí en el título yo quiero ponerle el color del texto que sea rojo. Entonces ahí ya lo seleccioné de rojo. Listo, que sea en cursiva. Bien. Que, por ejemplo, que esté subrayado. Ahí ya lo coloqué con la S. Miren aquí. Listo. Que tenga no sé, un tipo de letra diferente. Entonces, miren, ahí ya coloqué formato de fuente de alineación, que sea más grande. Yo aquí puedo aumentar como yo quiera, disminuir. Listo, ahí digamos así. Obviamente, muchachos, ustedes lógicamente tienen mucho más estilo que yo. Entonces lo pueden poner mucho más bonito. ¿Listo? Profe, Bien, perfecto. Dime, Wendy. tiene una pregunta en el chat de Gloria. Uy, ¿y qué dice Glorita? A ver. Tuc, 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 tuc. Mm. Uy, ¿cómo así, Glorita? A ver, otra vez. Cuando uno quiere escribir en la misma celda, en líneas separadas, o sea, espérate a ver si te entendí. Por ejemplo, aquí en la celda que yo coloco de azul. Listo. Ahí en la que coloco de azul. Esperen porque no sé si estoy compartiendo. Sí, ahí estoy compartiendo. Entonces, está Panamericana. ¿Listo? Y yo quiero darle un espacio y aquí coloco almacenes éxito. ¿Listo? Así que me quede abajo. Dedito arriba, Glorita. Si de pronto no puedes activar el micrófono. Y así sí te veo. O sea, que queden abajo, en diferentes líneas. ¿Sí? Porque hay veces, digamos, si yo aquí amplío la columna, ¿listo? Me quedan así. ¿Listo? Y para que entonces me quede abajo, ubicado abajo, entonces yo lo que hago es poner el ancho de la columna más cortico para que entonces el texto se me baje. ¿Sí? Eso pues no debería hacerse de esa forma.
¿Listo? Para hacerlo de la forma ideal es, bueno, no sé ustedes cuál tienen que oprimir. Ay, Dios mío. Creo que tienen que oprimir, por ejemplo, aquí, miren, Panamericana, ¿cierto? Miren, voy a ponerlo más grande. Ay, a ver, más grande. Listo. Entonces, yo acabé de escribir Panamericana, ¿cierto? Y quiero escribir en la misma celda una fila abajo, ¿sí? Entonces, si yo le doy enter, pues obviamente se me va para la otra celda. Entonces, el enter no me sirve en ese caso. Yo lo que tengo que oprimir, creo que allá ustedes en su teclado, es la combinación de la tecla Alt, Enter. Por favor, por favor, prueben. Alt, Enter. Porque aquí para la mía es Option, Enter. Y ahí me baja y yo puedo aquí copiar, por ejemplo, almacenes, éxito. ¿Listo? Y si yo vuelvo a oprimir Option Enter aquí, entonces yo puedo poner, ay, no sé, panadería, hornitos. Listo. Si es con Alt Enter, muchachos, prueben. Entonces yo Alt Enter, listo. Y después ahí colocamos, por ejemplo, Oxo, listo. Y ahí sí le damos solito Enter, listo. Y miren que aquí ya copió lo que yo coloqué en la misma celda, pero en diferentes filas, ¿sí? Aquí. Y eso es también organización. Ahí ve, o lo que antes hacíamos era copiar todo así derechito y empezábamos a poner, a ajustar el ancho de la columna para que entonces toda la información se bajara, ¿no? Empezar a bajarse. Y no, eso queda feo. ¿Listo? Por ahí vi algunos deditos arriba. Gloria, Patricia, Ávila, Caicedo. Todo en la misma celda. Sí, sé que cuando uno copia texto de Word a Excel, mantienen el estilo, pero no sé hacerlo directamente en Excel. Voy a probar. Sí, gracias. Listo, Patricia. Excelente. Eh, Ángela María, ¿se te pone punteado el borde? Ah, no, ya pudiste. Ah, listo. Ok, Ángela. Ok. Ojo, ojo porque muchas veces cuando nosotros utilizamos las diferentes combinaciones con el teclado, es posible que a algunos funcione y a otros no, de acuerdo a cómo esté configurado el teclado. No sé si de pronto les ha pasado, ustedes ya están acostumbrados que poner la tilde es con cierta tecla, shift y cierta tecla. Y ustedes se van para otro computador y está la misma tecla y le dan shift y la tecla y no les pone la tilde. Es porque la configuración de los teclados o del mismo Excel está configurado diferente. Entonces hay que averiguar cuál es la configuración. ¿Listo? Por ejemplo, mira que a Gloria, claro que Ángela, ya pudiste. No sé, Ángela, con cuál combinación lo lograste. ¿Listo? Pero mira, Gloria, Alt, Enter. Sí. Eh, Te... Profe, qué pena. Dime, Es que, Ángela. digamos, sí, digamos lo que yo hice, o sea, me toca pararme en la celda, darle doble clic y ahí sí, Alt Enter y me baja. Si me paro con un solo clic, si le doy Alt Enter, se bordea los bordes como con punticos. Ah, ok, claro, claro, Ángela, claro que sí. De pronto se me olvidó decirles eso. Ojo, digamos aquí en forma de pago contado, si doy solo un clic, no elijo nada, solamente estoy seleccionando la celda. Tengo que darle doble clic para que me aparezca el cursor donde se supone que yo voy a ingresar texto. Donde ahí está el cursor,
Ahí selecciono y ahí sí le doy Alt Enter. Y ahí sí ya puedo. Contado o el pago a plazos o Alt Enter. El pago eh, rapidito. Listo. Miren, ahí ya tengo las tres opciones en una misma celda. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Sí, tenía teclado inalámbrico con el mouse incorporado y no me servía ningún comando. Tuve que conseguir nuevo teclado. Ah, mira, Gloria, yo no sabía eso. Pues yo tengo teclado inalámbrico y me funciona. Sí, todo tiene que ver con la configuración del teclado y con la configuración de Excel. Obviamente hay que cacharrear y mirar qué es lo que pasa, ¿sí? Pero que se puede, se puede. No se preocupen, tranquilos. También depende de la versión de Excel. ¿Listo? Y eso que acabas de nombrar, Gloria, esta función, uy, es muy utilizada. O sea, a organizar la información así en una sola celda, uy, Dios mío, eso es muy pedido. Y obviamente también da estilo a la organización de mis datos. Por ejemplo, aquí en Panamericana yo puedo poner más Alt Enter y le doy espacio, miren, aquí. Y aquí voy a tener espacio. ¿M? Y no estar allá en la misma celda. Hay veces estamos haciendo esto. En la misma celda empiezo a dar espacio. Digamos, esperen a ver si aquí está ajustado el texto. Sí, ahí está ajustado. Entonces empiezo a coloco espacio y aquí producto, implementos de aseo. Entonces aquí tengo em, papelería, papelería. Listo. Y me devuelvo acá a y empiezo a darle espacio, 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 espacio. Miren aquí, como en la barra de fórmulas, miren cómo cada vez que yo doy más espacio, miren. Miren, 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 miren. Tun, 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 tun. Espacio, 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 espacio. Mucho espacio. ¿Listo? Y doy enter y hasta que se me acomoda. No, eso no. Ya olvídense de todos esos espacios y toda esa vaina. No, eso no. Se ve feísimo y no se organiza bien todo. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Excelente. Em, bueno, aquí me devuelvo. Voy a borrar esto. Listo, perfecto, muy bien. Aquí, listo. Acá me vuelvo a como estábamos, ¿no? Listo, ahí ya se ajustó. Perfecto. Bien. Ahora, des en cuenta que aquí miren, en fecha de pedido aparecen un montón de números. ¿Listo? Aquí nos vamos a meter con el siguiente grupo que ya tiene que ver con la parte, con la tablita de abajo, pero aquí de una vez lo tomamos. Por favor, ubíquense en la celda B5 y vamos a seleccionar los datos hasta la B18. ¿Listo? Ahí vamos a cambiar el formato de la celda. ¿Listo? Los formatos de la celda están ubicados aquí en el grupo de número. Miren, grupo de número, en donde está una celda en blanquita, donde aparece general, ¿cierto? Ahí, si yo desplazo el listado, miren, voy a encontrar diferentes formatos que yo le puedo dar a esa celda. Para Excel, un número puede significar varias cosas. Al número yo puedo darle formato de moneda, puedo darle formato de número, formato de contabilidad, le puedo dar el formato de fecha o fecha larga o fecha corta, o puedo darle un formato de hora, porcentaje, fracción, etcétera. ¿Listo? En este caso me están diciendo qué fecha he pedido. Miren, yo puedo seleccionar aquí fecha larga y le doy clic. Y miren, automáticamente el número que tenía me lo convierte en una fecha. Igualmente, listo, en una fecha. ¿Bien? O lo puedo colocar en un formato de fecha corta.
selecciono datos. Aquí me voy a la parte para seleccionar el formato. Miren, fecha corta y coloco fecha corta y miren, aquí ya está la fecha corta. El número me lo convierte en fecha. ¿Listo? Por ejemplo, en la celda de venta, miren, en la columna G, aquí está venta. Vamos a seleccionar desde G5 hasta G18. Y pues, por ejemplo, le quiero dar formato de moneda. Entonces aquí, miren, moneda. Y apenas oprimimos y le damos clic a formato de moneda, ya me convierte la celda y me le da un formato diferente. Me aparece el signo de pesos, ¿cierto? Y la división de el punto para miles. Algunos, depende de la configuración que tenga, les puede aparecer la división o el separador de miles con una coma, ¿cierto? Puede que les aparezcan decimales, todo depende de la configuración que ustedes tengan. ¿M? ¿Dónde yo veo la configuración? Miren, selecciono los datos, le doy clic derecho, aquí nos vamos a la opción de formato de celdas, ¿listo? Damos clic. Bien, y acá, miren, aquí me voy donde dice número en la pestaña de número. Y aquí me aparecen las diferentes categorías. Miren acá, ¿listo? Donde está moneda, aquí miren, yo puedo poner posición de decimales. Y acá yo puedo aumentar los decimales. Miren cómo me aparece aquí donde dice muestra como me los va a presentar, ¿cierto? Con tres decimales o los decimales que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero con dos decimales. No, bueno, con un decimal. ¿Listo? Y acá el símbolo. Entonces el símbolo yo también lo puedo escoger del que yo quiera. Si yo quiero, por ejemplo, español de Colombia o el peso colombiano, el peso chileno, el peso argentino, peso hawaiano, para el dólar inglés, bueno, no sé, ¿cierto? Euros, miren, aquí están todos, esas monedas de, quién sabe qué son esos, eh, del Congo, miren, bueno, no sé, whatever. Ustedes ahí pueden Profe, escogerlo. ¿Listo? Hoy, cuéntame. tiene dos preguntas en el chat. Muy bien, Wendy, muchas gracias. Tu. Yamir, ¿y cómo divido una celda en otras celdas? Subceldas dentro de una misma celda. Ok. Profe, buenos días. Para el formato de fecha, ¿hay algún recomendado o es indistinto, por ejemplo, para un informe? Ok, listo. Yamir, ya te contesto la tuya. ¿Listo? Tranquilitos. Igual yo aquí voy anotando por si de pronto se me van acumulando muchas, yo lo voy diciendo, ¿listo? Bueno, entonces, cerramos esta parte de los decimales, ¿listo? Por si de pronto a ustedes les aparece, porque algunos me dicen, profe, es que a mí me aparecen unos números después como decimales, como ta, 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 o no me da exactamente el mismo número que usted tiene porque me aparecen otros números, ¿listo? Ojo, los decimales. Bien, y el símbolo, yo lo puedo cambiar. ¿Listo? Miren aquí, ahora a mí me aparece con decimales. ¿Listo? Un decimal aquí. Yo lo puedo cambiar. ¿Listo? Si yo quiero cambiar el símbolo, entonces aquí me voy abajito. Miren, está el símbolo, por ejemplo, el inglés. Listo. Las libras esterlinas, mírenlas. Ahí me lo cambia. ¿Listo? Me lo modifica. Si yo quiero quitarle los decimales, también aquí puedo ajustarlos. Hay un icono con una flechita azul y unos ceros, ¿cierto? A la izquierda o a la derecha.
Entonces, si la flechita está hacia la izquierda, aumenta decimales. Si está hacia la derecha, disminuye decimales. Entonces yo puedo, miren, quitar los decimales o puedo aumentar los decimales, miren. ¿Listo? Ahí ya los estoy aumentando. Bien, o los puedo quitar. ¿Listo? Se me va adecuando de acuerdo a lo que yo trabaje. ¿Listo? Eso en cuanto a al formato de celdas que yo le puedo dar y que es muy bueno darle. ¿Listo? ¿Cómo es que era la pregunta? Bueno, un informe. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, bueno, no me acuerdo quién me preguntó, pero bueno, en cuanto a las fechas, miren acá, la fecha, yo puedo darle clic derecho, me voy a formato de celda y aquí en el formato de celda, mis queridos, miren, yo encuentro el de fecha, ¿listo? Y acá en el de fecha yo puedo escoger el formato, mírenlo. Miren aquí arriba, donde dice muestra. ¿Listo? Miren cómo va cambiando. Entonces yo lo tengo así, 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 así. ¿Listo? Miren. No, que quiere con guiones. No, que primero quiere el año, el mes y el día. O quiero que aparezca el día y después la fecha, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí yo lo puedo adecuar. Pero digamos que yo quiero, ya es algo muy personalizado que quiero que aparezca algo, digamos como decía ahí la persona que me escribió, no recuerdo el nombre. eh, por ejemplo, en un informe, algo muy específico y yo quiero que aparezca exactamente lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, aquí en personalizada, yo puedo colocar las fechas como yo quiera. ¿Listo? Esto aquí yo lo puedo ir modificando. Ya se los voy a mostrar en la tablita de abajo, en los datos de abajo. ¿Listo? Para no saltarme eso. Pero yo lo puedo modificar. Por ejemplo, no, yo quiero que aquí me aparezca un día, después el mes, después el año y al final me aparezca el texto feliz cumpleaños. ¿Listo? Si yo quiero que aparezca, digamos, feliz cumpleaños, entonces yo tengo que siempre colocar entre comillas el texto. ¿Listo? Miren, miren lo que hice. Miren, está la fecha. Obviamente, para identificar en una fecha, la Y es para años, la M meses y la D días. ¿Listo? Pero ojo, si yo coloco solamente eh, dos Y, significa solamente los últimos dos dígitos del año. Paréntesis. Ojo, es posible que en su Excel, en vez de la Y, sea la A de año. Pero aquí, pues es la Y de year. ¿Listo? No sé si lo pronuncié bien. Entonces, miren, yo puedo colocar dos Y. Miren acá donde dice muestra cómo se me va modificando todo. ¿Listo? Si yo coloco en M una M, pues me aparece solamente un dígito del mes. Si coloco dos M, los dos dígitos. Si coloco 3M, me aparecen las iniciales del mes. ¿Listo? Y si coloco 4Ms, me van a aparecer el mes completo. ¿Listo? Pilas. Lo mismo pasa con el día. Yo puedo colocar el día, obviamente, con un dígito. Si coloco una D, si coloco las dos D, dos dígitos. Si coloco 3D, ya no me aparece el número del día, sino me va a aparecer el día de la semana, abreviado. Miren, 3D significa el día de la semana abreviado. Si coloco 4Ds, me aparece
el día de la semana completo. ¿Listo? Entonces, miren, aquí lo voy a organizar. Miren cómo voy a hacer. Entonces, aquí coloco 2D, guión, coloco 4 Ms, guión, coloco 4 Ys, guión, y coloco 4 Ds. ¿Listo? Miren, feliz cumpleaños. 1 de febrero del 2020, sábado, feliz cumpleaños. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Bien. Y miren lo que pasó. Todas las fechas, ¿listo? Porque obviamente lo tenía seleccionado. Todas las fechas me van a aparecer con el número del día, el mes completo, el año completo, el número de la semana, el nombre de la semana y el texto de feliz cumpleaños. Pero desen cuenta de algo. Ahí sí acérquense a la pantalla. Miren, en la barra de fórmulas no me aparece lo que yo coloco en la celda, sino me aparece la fecha, mírenla, la fecha. ¿Listo? Mírenla acá. Porque Excel le dio un formato diferente a la celda, pero lo que hay en la celda es totalmente diferente. En este caso solamente está la fecha, pero yo personalicé el formato. Así se podría personalizar, por ejemplo, una fecha, de acuerdo y manejándola de acuerdo a como yo quiera. ¿Listo? Y de acuerdo a lo que me estén pidiendo de pronto en un informe, entregar un informe. ¿Listo, mis queridos? Adriana, tienes la manito levantada hace rato, ya debes de estar cansada de tenerla levantada. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, profe, es referente a lo que nos estabas explicando, perdón, en la celda de venta de lo del número. A mí, por ejemplo, se me aparece el valor con coma y decimales. Tú Ujú. ahorita necesitas la explicación para cambiarlo, pero a mí no me cambia a punto, digamos que quede así a pesos como a ti te quedó en el inicio. Aquí, uy, espérate, venta. Selecciono venta y Ujú. aquí, clic derecho, formato de celdas. Sí, ¿Sí? Y, uy, uy, permíteme. Y acá, entonces, moneda. Y ujú, acá, ¿cierto? Entonces tú, bueno, me imagino que elegiste peso colombiano, listo, aquí. Y sí, aquí en decimales te aparece, ¿cierto? sí, Decimales. Ahí ya puedes cambiar la cantidad de decimales. ok. Listo. Ahora, esto solamente es para la parte de moneda. ¿Bien? Ujú, Ahora, la moneda yo también la puedo personalizar. ¿Listo? Mira, aquí en la personalizada, si te das cuenta, es que no sé si alcances a ver acá. Mira, si te das cuenta, mira, yo puedo personalizar mi moneda aquí y aquí aparece el punto. Mira, mm, acá, ¿sí ves? sí, Entonces, sí. cada vez que yo le dé en este formato de moneda y que aparezca un número, cuando pase de miles, me va a aparecer el punto porque mira que aquí está colocado. Obviamente, esto lo colocaron em, por defecto en Excel desde el origen, ¿sí? Este formato lo colocaron así. Entonces, mira, aparece numeral, punto, numeral, cero. Ese es como el código para poner los diferentes dígitos y después de que pase al cuarto dígito, entonces me va a aparecer el punto de miles, Ujú, ¿sí? Entonces, mira que aquí está en la muestra. Si yo llego a cambiar esto, ¿listo? Y le pongo, digamos, una coma o le pongo cualquier otra cosa, pues puede que me haga caso y me lo cambie. Sin embargo,
hay una ruta, en este momento no la tengo en la cabeza para Windows, pero hay una ruta donde yo puedo configurar los separadores que se trabajan en Excel. ¿Listo? Bueno, Entonces, si algo, Adriana, escríbeme y yo me pongo a averiguar cómo es que es la ruta para cambiarlo allá en Excel. Yo me imagino que debe ser en archivo, opciones, y ahí en opciones debe haber algo donde diga separador de funciones, separador de números, punto de miles o coma de miles, y ahí ya lo puedes adecuar. vale, profe, muchas ¿Listo? gracias. Listo, perfecto. Muy bien, excelente. ¿Listos? Muy bien, perfecto. Permítanme un momento acá. Listos. Listos. Y acá tomar un pantallacito. Dios mío. Si ven el tiempo cómo se pasa de rápido, se pasa muy rápido. Y yo les había dicho, no, vamos a trabajar el taller uno. Pero es que hay veces, miren, todas estas herramientas sirven bastante. O sea, hay cositas que uno utiliza a diario, pero hay veces las deja pasar, ¿cierto? Entonces, ay, eso es complicado. ¿Listo? Entonces, pero a mí por eso este documento me gusta muchísimo y me gusta trabajarlo junto con ustedes. Bien, ahora mis queridos, nos ubicamos aquí en los datos que habían abajo de los que estábamos trabajando. Aquí abajo hay unos que dicen formato número. Entonces, señalamos la celda B27, oprimimos control E, ¿cierto? Para señalar todos los daticos que están ahí junticos. Entonces, rápidamente, ustedes ya saben, seleccionan las diferentes opciones. Bueno, o lo organizan como ustedes quieran. Yo aquí no les voy a obligar a nada. Lo que a ustedes les parezca bonito. ¿Listo? Eso, simplemente eso. Lo ponemos aquí en las celdas. Nosotros decimos que listo, ahí ya está organizada mi tabla. Supuestamente una tabla. ¿Listo? Bien, perfecto. Ahora, aquí hago un paréntesis. Solo mírenme. Solo mírenme. Entonces, para los diferentes formatos de celda, yo los voy a ubicar aquí en la pestaña de inicio, aquí en el grupo de número, acá en esta barrita, ¿cierto? O simplemente le doy clic derecho y formatos de celda, ¿bien? Pero el paréntesis que vamos a hacer, no lo hagan, ¿bien? Cuando yo quiero darle el formato a una cantidad de datos para llamarlo tabla y para que Excel me lo tome como tabla, yo selecciono los datos, me voy a la pestaña de insertar y miren que aquí en el primer grupo que dice tablas aparece un icono con el nombre solamente de tabla. Mírenlo aquí, solito. Esto no lo hagan todavía, ¿listo? Todavía no. Entonces, miren, cuando yo le doy clic ahí en tabla, me va a aparecer esta ventanita que me dice que acabé de seleccionar unos datos y que dentro de los datos que acabé de seleccionar me ubica los encabezados. Obviamente yo seleccioné unos encabezados. Cuando yo le doy a aceptar, miren que acá me convierte los datos ahora sí en formato de tabla. ¿Cómo sé que Excel me identifica esos formatos de tabla? Miren, aquí están los datos normales. Se supone y yo creo que cuando yo coloco los datos así organizaditos y que yo les coloco bordes, eso ya es una tabla. Sí, claro, puede ser, pero para Excel no lo es. Miren que aquí yo selecciono cualquier celda dentro de estos datos y miren que aquí arriba
Miren la cantidad de pestañas que yo tengo. No aparece ninguna pestaña que diga tabla por ahora. Cuando yo le doy el formato de tabla, miren, ¿listo? Miren que ahora sí me aparece acá la tabla, una pestaña que se llama tabla. Y acá yo elijo ya, y si yo quiero mi tabla de diferentes colores, miren, aquí yo puedo elegir, por ejemplo, yo elijo este verde, ¿listo? El estilo. Yo puedo arreglar el estilo como yo quiera, obviamente. Pero lo importante es esto, miren, en esa pestaña de tabla, aquí al lado izquierdo, puro de primeritas, aparece nombre de la tabla. Y acá ya me da una identificación de esa tabla. Es decir, que para Excel ya esto es una tabla y yo puedo utilizarla para aplicar diferentes herramientas con esa tabla. ¿Listo? Por ejemplo, por ejemplo, claro que esto ya hace parte de Excel, Excel avanzado, ¿listo? Entonces, miren, esto es un ejemplo. Yo aquí en el nombre de la tabla le voy a poner aquí formato, ¿listo? Mi tabla se va a llamar formatos, ¿listo? Ahí ya está, ¿bien? Solo miren acá, solo están mirando. Entonces, miren, yo doy en cualquier celda de mi tabla, ahora sí la puedo llamar tabla, y miren que se sigue llamando formatos. Por ejemplo, esto es de Excel avanzado. Cuando yo creo tablas dinámicas, entonces, cuando yo tengo una tabla ya para Excel y yo voy a formar una tabla dinámica, miren aquí. Miren, miren. Aquí me dice seleccionar los datos que deseas analizar y miren acá. Selecciona una tabla o rango. Y miren que aquí tabla me seleccionó la tabla con el nombre que yo le coloqué. Y miren que me selecciona todos los datos de mi tabla para Excel. ¿Listo? Ahora, miren la diferencia. Cuando yo aquí le doy cancelar, le voy a dar control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Listo. Aquí es como tenemos nosotros ahorita. Miren, unos datos normalitos, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero construir una tabla dinámica, entonces miren, yo selecciono los datos, tengo que seleccionar los datos, ¿cierto? Me voy a tabla dinámica y miren que ahora acá ya no me aparece el nombre de mi tabla, ya no es una tabla, sino simplemente para Excel es un rango de datos que van desde la celda B27 hasta la celda I39, que se encuentran ubicados en la hoja formato fuente. Son unos rangos de datos. ¿Listo? Por eso es que cuando nosotros decimos, no, es que esto es una tabla, sí, para nosotros puede ser una tabla porque está organizada como una tabla, pero en realidad no es una tabla para Excel. ¿Listo? Eso era lo que les quería mostrar. Claro que eso es para un Excel, digamos, ya intermedio avanzado, porque pues ya obviamente tenemos en cuenta los... mm, tenemos en cuenta ya otro tipo de formatos y otro tipo de herramientas que herramientas de tablas dinámicas, eso ya es mucho más avanzado. ¿Listo? Volvemos a nuestro cuadrito. Entonces, ya lo organizamos, nosotros ya sabemos cómo poner los bordes. Si quieren, le pueden dar a la primera fila, le pueden dar un colorcito diferente, ¿cierto? Y así ustedes dicen, uy, acá ya hay una tabla organizada. Para mí son unos datos organizados. Y eso es lo fundamental, o por ejemplo, para hoy, mínimo para hoy, que ya demos un estilo y organicemos datos. ¿Listo? Ahora, formato general. Entonces, miren, mis queridos, aquí
Se supone que yo selecciono los datos, vamos a seleccionar desde la celda B28 hasta la B39. Hay dos formas de seleccionar datos. Entonces, una es dándole clic en la primer celda y clic sostenido arrastrando hasta la última. O la otra es simplemente me ubico en la primer celda, ¿listo? Y oprimo el siguiente, la siguiente ruta en el teclado. Shift, control, flechita abajo. ¿Listo? Shift, control, flecha abajo. Y ahí me selecciona los datos que hay en esa columna. Ahora pues imagínense donde yo trabaje con una tabla de datos que tenga 5000 filas. Uy, imagínense uno arrastrar todas esas filas así, y arrastrar con el mouse. Uy, no, ahí me quedo. Entonces simplemente me ubico en el primer dato y oprimo Shift, Control, flechita abajo. Y ahí ya se seleccionan todos los datos. ¿Qué me está diciendo? Aquí el primero es que coloque formato general. Y aquí pues me doy cuenta, miren en el formato, aquí está formato general. O sea, listo, ya está. Perfecto. Ahora, estilo de millares. Simplemente aquí yo selecciono mi rango, ¿cierto? Y acá pues voy a colocar en formato de número. ¿Listo? Pero ojo, cuando yo le doy clic derecho a lo que acabé de seleccionar, formato de celdas, ¿listo? Y acá, miren, mira, Adriana, posiblemente esto te sirva. Miren, aquí en número, ¿listo? En número, aquí, miren, me da la opción de colocar posiciones decimales si quiero que hayan decimales. Y aquí abajo dice usar separador de miles. Miren que a mí me da la opción. Yo habilito la opción, le doy clic a esa celda vacía para que se coloque un chulito. Y miren que ya me va a colocar en el separador de miles cuando haya un número mayor o que sea mayor a 999. ¿Listo? Entonces aquí le doy a aceptar y ya miren, aquí me dio el estilo para los miles. Bien, bien, listo. Ahí está, sí, claro, acá ahora sí va bien mucho más grande. Formato de contabilidad, ya saben, primera celda, Shift, Control, flechita abajo para que me seleccione todos los datos o los seleccionan arrastrando el mouse con clic sostenido, se van al grupo de número, aquí desplazan el listado y le dan el de contabilidad. Listo, miren. Obviamente, en el de contabilidad y el de moneda, pues obviamente es como la ubicación, ¿cierto? Si yo aquí reviso el formato de contabilidad, miren que lo único, pues me cambia el símbolo, me cambia lo de las posiciones decimales, ¿listo? Esto es muy utilizado en formatos de cuentas, de facturas, ¿cierto? Es muy utilizado. Igual acá miren, el de moneda. Entonces, Shift, Control, flechita abajo. Aquí desplazo la celda de formatos y le doy el de moneda. Y ahí ya me aparece el de moneda. Profe, y si lo cambiamos a euros, cambiémoslo a euros. Miren, euros. Listo. Bien, correcto. Formato de porcentaje, lo mismo, me ubico en la celda F28 en el primer dato, Shift, Control, flechita abajo, me voy aquí al de formato y aquí le doy al de porcentaje y listo. Profe, ¿le puedo aumentar decimales? Claro que sí, miren, yo puedo aumentar, acuérdense, con el icono de la flechita azul y los ceros, yo puedo aumentar decimales o puedo disminuir decimales. ¿Listo? Tengan en cuenta que cuando yo disminuyo decimales y digamos lo vuelvo en un número entero, se me van a aproximar los números. ¿Listo? Sí, pues cumplen ciertas reglas, ¿no?
Bien, pero miren, aquí puedo dejarlo con un decimal. Listo. Aquí, fracciones en G28, Shift, Control, flechita abajo. Y acá en el de formatos y aquí coloco fracciones. Y listo, me convierte los números en fracciones. ¿Dónde se utiliza eso? Uy, eso es complicado saberlo. No, no tengo ni idea en dónde podría aplicarse. No sé, de pronto en un negocio de una ferretería. No sé, como la llave tres cuartos. No sé, o en una fórmula matemática. ¿M? Dependiendo. Listo, eso sí ya es otro tipo de clase. Acá yo solamente les estoy enseñando a cómo colocar eh, el, el formato a esas celdas, cambiarle el formato a las celdas. ¿Listo? Muy bien. En la columna H, de donde dice personalizado, entonces aquí, ¿listo? Entonces simplemente Shift, Control, flechita abajo. Me voy aquí al de formatos. Aquí me voy hasta la última opción que dice más formatos de números. ¿Listo? Aquí me aparece la ventanita. Cuando yo doy clic derecho, formato de celda, es esta misma ventanita, ¿cierto? Y aquí me voy a personalizada. Lo que pasa y lo que yo puedo hacer aquí es que al número yo lo puedo personalizar como yo quiera. Si yo quiero que ese número me aparezca en formato de fecha o me aparezca en un formato de moneda, ¿cierto? No lo sé, miren todos los formatos que hemos trabajado ahorita, que trabajamos con lo de moneda. Miren acá, miren aquí el formato que hice con el de cumpleaños. ¿Listo? Miren los formatos de porcentaje. ¿Listo? Yo aquí puedo hacer entre comillas lo que yo quiera, ¿cierto? Acá, y también depende de la versión. Hace unos meses estuve trabajando este mismo curso y una persona tenía Excel del 2013 o del 2010. Uy, no me acuerdo cuál, pero obviamente aparece totalmente diferente todo. Cuando yo les decía que una ventanita a esta persona le aparecía era aquí en la parte derecha del documento le aparecía, se le abría pues la ventana y ella no tenía esta parte de donde dice tipo y no podía modificarlo. Nosotros aquí sí lo podemos modificar. Obviamente, para personalizar algo, yo necesito obviamente tener y saber de los diferentes códigos, ¿cierto? Por ejemplo, miren este. Yo coloco un cero, ¿cierto? Que me va a representar el número, ¿cierto? Y después yo puedo colocar, por ejemplo, la palabra carros. Digamos, yo tengo yo soy un vendedor de carros. ¿Listo? Listo, cero y acá. Siempre que vayan a utilizar dentro de una función un texto, por favor, colóquenlo entre comillas. ¿Listo? O si no, les puede aparecer error. Bien. Entonces, miren, quedémonos ahí. Si me están siguiendo, quédense ahí quieticos. Bien. Ahora, miren acá. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo. Yo aquí tengo, entonces, producto. Ush, producto. Y aquí yo tengo cantidad. Listo. Y aquí tengo total. Bien, listo. Entonces aquí, producto. Entonces aquí yo quiero carros, carros, carros. ¿Listo? Y aquí yo tengo cantidad 5, 4, 2. Listo. Bien. Entonces, y aquí en el total. Ejemplo,
Yo quiero que aquí en el total me aparezca la cantidad, digamos, miren acá, digamos, la cantidad de carros que vendí. Entonces, yo quiero multiplicar los carros por el texto de carros. Si yo multiplico un número por un texto, siempre me va a dar error de valor. No se puede multiplicar texto con números. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le presento este informe a mi jefe Adriana. Entonces Adriana me dice, no, Jorge, pero es que yo no quiero que usted, que le aparezca aquí al lado el producto carros, sino yo quiero que aparezca aquí, justo en la celda o en la columna de cantidad, que aparezca así, carros. ¿Listo? Entonces, y que aquí en el total, entonces, en vez de ese producto, entonces que aquí aparezca valor. ¿Listo? Entonces aquí aparezca, por ejemplo, $3.000, 5.000 y 4.000. Ay, Jorge. Listo. Entonces aquí diga, esto es un ejemplo. Entonces acá, digamos, euros. Listo. Ahí están, euros. Listo. Entonces yo quiero que acá y acá al comienzo me aparecía solamente así. La cantidad, miren, así, la cantidad, bien, y me aparece el valor. Entonces aquí está el total. Listo, perfecto. Muy bien. Pero entonces mi jefe Adriana me dice, Jorge, pero ahí son cantidad de qué. Ah, jefecita, son cantidad de carros. Listo, Jorge, yo quiero que aquí me aparezca. Sí, claro que sí. Entonces yo me pongo a colocarle la palabra carros y le doy enter. Y miren, carros, enter. Si yo coloco la palabra carros, ¿listo? Me aparece el error de valor, porque acá me está multiplicando un número con una celda donde hay texto y por eso me aparece el error de valor, ¿vale? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo, en vez de aquí ponerme a colocarle texto, yo puedo personalizar la celda con un texto, así como lo hicimos con la fecha de cumpleaños. ¿Se acuerdan? Que aparecía toda la fecha como yo lo puse con la palabra feliz cumpleaños, pero cuando yo señalaba esa celda, en la barra de fórmulas me aparecía la fecha normal, así normalito. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es simplemente generar y cambiar y personalizar la celda. Selecciono la celda, clic derecho, formato de celdas, me voy aquí a la ventanita personalizada y acá voy a elegir este formato. Aquí le coloco el cero me representa un número cualquiera, ¿cierto? O le puedo colocar numeral, que también me representa número, y entre comillas le coloco la palabra carros. ¿Listo? Miren cómo me aparece aquí en la muestra. Bien, le doy a aceptar. ¿Listo? Y miren, fíjense muchachos. Miren, me aparece la palabra carros aquí. En la barra de fórmulas me aparece el 5 solito, el número solito, y miren que en el total ya no me aparece el error, porque acá me está multiplicando dos números, que obviamente a vista, claro, me aparece la palabra carros, como si estuviera un texto, pero en realidad no. En realidad lo que hice fue personalizar la celda con texto. ¿Listo? Y ahí es cuando mi jefe Adriana me manda un corazón
y me dice, Jorge, felicitaciones, muy bien por tus ventas. Eso, muchas gracias por el corazón. Muchas gracias por las ventas. Mira, Jorge, y listo. Y ahí aparece la palabra carros y no me interviene en la multiplicación que dice. ¿Listo, mis queridos? Eso es lo que nosotros podemos aplicar y aquí como nosotros lo podemos personalizar. Ya saben, para personalizar contexto, aquí elijo los datos, clic derecho, formato de celdas, aquí personalizada, puedo elegir, por ejemplo, el cero. Vamos a mirar con el numeral a ver si me sirve. Aquí coloco numeral y aquí voy a colocar... por ejemplo, personas que pierden el curso. ¿Listo? Miren, personas que pierden el curso. Coloqué numeral. ¿Listo? Y ahí doy a aceptar. Y miren, me sale todo eso. 5 personas que pierden el curso, 50 personas que pierden el curso, 34 personas, Pero si me doy cuenta, en la barra de fórmulas están solamente los números, no aparece el texto. ¿Listo? Eso, muy bien, excelente. Excelente, excelente. ¿Listos? Muy bien, perfecto. Dios mío, se nos fue. Miren que hemos visto muchas cosas. Se nos fue prácticamente toda la clase, pero yo creo que ha sido muy buena. Muy, muy buena porque hemos conocido muchísimas cosas y muchísimos truquitos que de pronto dejamos pasar. Todo va bien. Usted, si yo estoy relajado con las entregas, con el tiempo, ustedes también se me tienen que relajar. Tranquilos. Lo importante aquí es que estemos aprendiendo cositas nuevas o que estemos reforzando otras cositas. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora, formato de fecha en la tabla que aparece más abajo. ¿Listo? Me voy a la celda B49, oprimo control E para que me seleccione toda la tabla o todos los datos, ¿cierto? Pongo en la mitad, en el centro, le doy acá todos los bordes, aquí en esta primera, bueno. Como yo señalo, también las columnas, los datos de las columnas, todos los datos de las columnas, también puedo señalar, digo, todas las filas, también puedo señalar todas las columnas. Con Shift Control flechita abajo, señalo hacia abajo, ¿cierto? Todas las filas. Pero si me ubico en la primera celda y oprimo Shift Control flechita al lado derecho, me va a señalar todas las columnas. ¿Listo? Y ahí pues es mucho más rápido ya colocar mi colorcito porque ya está todo señalado. Aquí aumento el tamaño de las columnas. ¿Listo? Perfecto. Y acá simplemente muchachos, en esta celda, en en estos datos organizados, ya no lo vamos a llamar tabla. En estos datos organizados, entonces es aplicar lo que hemos visto. Simplemente eso. ¿Listo? Entonces miren, fecha corta. Shift, control, flechita abajo, selecciono todos los datos. Aquí me voy al formato de fecha corta, le doy clic y ahí ya me aparece la fecha corta. Fecha larga, aquí Shift, control, flechita abajo, me voy al de formatos y le coloco fecha larga. Listo. Muchachos, miren, me apareció eso. Es posible que a ustedes también les aparezca. Este es uno de los errores más frecuentes que aparece en Excel. No se me asusten, tranquilos. No es que esté mal, ¿cierto? Simplemente cuando aparece un montón de numerales, significa que el texto que está dentro de esa celda es muy largo. Entonces yo lo que necesito es ampliar la columna.
¿Listo? Para que se me pueda visualizar el texto que está en esa celda. Aquí ustedes ya saben ampliar la columna y listo, miren. Ahora sí me lo muestra. Solo un día. Entonces aquí, pilosos muchachos, pilas. Nos ubicamos en la celda D50. Shift, control, flechita abajo para seleccionar todos los datos. Clic derecho. O sea, la idea, ¿se acuerdan? Miren, ¿se acuerdan que aquí con un número, si yo aquí me voy a la fecha corta, pues me muestra la fecha, ¿cierto? Un número para Excel puede representar una fecha. Entonces aquí me representa la fecha, ¿listo? Pero aquí solamente quiero que me muestre el número, el día, el número de día o solo un día, ¿listo? Entonces aquí doy clic derecho, ¿listo? Clic derecho, me voy a formato de celdas, bien, aquí me voy a personalizada, listo, y aquí en la barrita debajo de tipo, en la barrita la vamos a personalizar. Entonces miren, cada vez que yo voy borrando, miren allá aquí en muestra, acá en muestra, miren cómo se va adecuando todo, ¿no? Listo. Y lo que les explicaba. Depende de lo que yo quiera que muestre. Entonces, para solo el día, yo voy a poner o puedo poner una D, ¿listo? Para que me muestre, ay, ¿cómo se dice eso? Para que no se me equivoque, el número del día. Ay, o sea, hoy es el 20, ¿sí? Entonces que me aparezca el 20, ¿sí? Pongo una D. Si pongo las dos D, me puede aparecer el número. Ay, sí, no, ojalá no lo esté diciendo mal. El número del día de hoy, o sea, el 20. O una D o dos D representan el día, el número. ¿Listo? Si coloco 3D, ya me aparece, es el día de la semana abreviado. Y si coloco 4Ds, me aparece el día de la semana completo, el nombre del día de la semana completo. En este caso, solo quiero el día, el número del día. Entonces voy a colocar 2Ds y le doy a aceptar. ¿Listo? Y miren, y aquí me aparece solamente el día, el número del día, del mes. ¿Listo? Para el día de la semana abreviado, entonces seleccionamos el texto, ¿listo? Clic derecho, formato de celdas, aquí me voy a personalizada y acá en el campo o en la celda donde dice tipo, borro lo que haya ahí y aquí para la semana, para el día de la semana abreviado, coloco 3Ds y doy a aceptar. ¿Listo? Y miren, me aparece el día de la semana abreviado. Para el día de la semana completo, selecciono los datos, clic derecho, formato de celda, personalizada. Aquí en la barrita de tipo voy a colocar 4Ds y doy a aceptar. ¿Listo? Y aquí voy a colocar D, no, 2Ds, 3Ds, 4Ds. Aquí, para solo el mes, solo un mes. Entonces coloco 2 Ms para el mes abreviado, 3 Ms para el mes completo, 4 Ms. Solo los dos últimas cifras del año es 2 Ys dependiendo de su Excel. Pueden ser 2 Ys o 2 As. ¿Listo? Cambian la Y por la A. Para el año completo, 4 Ys.
¿Listo? Muy bien. Yes. Listo. Aquí pongámoslo en la mitad en el centro. Listo. Porque ahorita les mando pantallazo de esto para que de pronto se me acuerden. Bien. Pero recuerden, siempre. Selecciono los datos, clic derecho, formato de celdas, aquí en la fecha, en la personalizada, aquí borro la que haya ahí y aquí coloco dos M's. Aceptar. Solo me va a dar el mes. Para el mes abreviado, hago lo mismo, selecciono los datos, clic derecho, personalizada, aquí coloco 3 M's y aquí me regala el mes abreviado. Para el mes completo, selecciono los datos, clic derecho, formato de celdas, opción personalizada, borro lo que hay debajo de tipo, coloco 4 M's y doy a aceptar. Y ahí ya me aparece. Para los años, selecciono los datos, clic derecho, formato de celdas, personalizada, coloco las dos y aceptar. Las dos últimas cifras del año. Y aquí, clic derecho, formato de celda, personalizada. Acá le doy 4 y ahí me aparece el año completo. Y para la fecha contexto, entonces es exactamente como lo que hicimos ahorita con el número. Exactamente lo mismo. Y lo que hice con el feliz cumpleaños. Entonces, clic derecho, formato de celdas, personalizada. Acá es donde yo voy a personalizar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que aparezca el día. Yo quiero que aparezca slash mes, mes, pero completo. ¿Listo? Slash y quiero que aparezca el año completo. ¿Listo? Y después de eso quiero que aparezca eres el mejor. Listo. Ahí ya. Eres el mejor. Miren la muestra y le damos a aceptar. Y miren muchachos. Ahí ya me aparece la fecha como yo quiero que aparezca y al final eres el mejor. Listo. Perfecto. Excelente. Gracias. Muchas gracias por esos aplausos. Muy bien. Ahora, muchachos, lo ideal, bueno, o en ese mundo ideal, sería, muchachos, que ustedes empezaran a practicar. ¿Listo? Que ustedes obviamente, pusieran en práctica todo lo que hicimos. Claro, algunos dirán, profe, pero es que yo ahorita no tenía el computador, solamente lo estaba mirando. Listo, puede ser, no pasa nada. ¿Listo? Ahí envío la copia, aquí en el chat. ¿Listo? No sé si quieran, se los puedo enviar aquí por el grupo. No, este no es este. ¿Listo? En el grupo, eso, ahí también se los envío al grupo, ¿vale? Para que lo tengan. ¿Cuál es la mejor forma de practicar? Háganlo solitos. Cojan el documento y empiezan a mirarlo ustedes solitos. Y, ay, ¿qué fue lo que hizo el profe acá? Ay, ¿y cómo cambió esto? Ay, no me acuerdo. Y ahí sí miran la grabación y con la grabación, entonces ahí sí, bueno, ¿verdad que era esto? También para aprender, muchachos, enséñenle a alguien. Ustedes le enseñan a alguien. Cuando ustedes enseñan, aprenden. Entonces cojan a sus hijos, a su pareja. Entonces le dicen, venga, mijo, venga, mire lo que vimos hoy en clase y ustedes le van enseñando. Y cuando le van enseñando, ahí ustedes van
van cogiendo más cosas y van reafirmando los conceptos y van cogiendo la habilidad. Entonces, no, pero es que el profe aquí lo hace todo rápido. Claro, pues por toda la práctica que uno hace. Pero entonces, entre más practiquen, mucho mejor. ¿Listo? Listo, perfecto, excelente. Entonces, mis queridos, rápidamente, ay, 2 minuticos. Llamo a asistencia, ya saben, levantan la mano ahí con participar, ¿listo? O habilitan el micrófono o escriben ahí en el chat. Aquí presente, profe, ¿listo? Luz Acevedo, voy a ir rápido. Luz Acevedo, Grace Amaya, Gloria Ávila, perfecto, Gloria. Juan Balaguera, Lady Bautista. Ok. Nelcy Carreño. Perfecto, Lady. Nelcy Carreño. Presente. Ah, ahí estás. Perfecto, Nelcy, muy bien. Dangeli Castillo. Wendy Castro. Obviamente, Wendy estás. Perfecto. Mi informante. Excelente. Yerley Castro. Gileni Cumbalaza. Juan T. Díaz. Ah, Gileni, ahí estás. Perfecto. Juan Pablo Díaz. Merly Díaz, por ahí te vi, Merly, levantando la mano, aquí te tengo en cuenta, tranquila. Wilfer Durán, y es que hay veces los veo. Perfecto, Merly, muy bien. Wilfer, hoy no estás, Wilfer. Angie Fernández, perfecto, Angie. Xavier Fonseca, alias Xavi, ahí te veo, perfecto, muy bien. Davis Garavito, Laura Garzón, Juan Ah, Gómez. profe, presente. Perfecto, Presente, presente, Laurita. profe. Muy bien, Laurita. Juan Gómez, Jennifer Gómez, Joseph González, María Jojoa, Ingrid Juez. Presente, profe. Perfecto, Ingrid. Ángela o Ángela Leal. Ángela. No está. Adriana Leiva. Presente, Ahí estás, profe. Adrianita. Perfecto. Ingrid López. Perfecto, Tatiana. Muy bien. Siempre me equivoco contigo por eso. De Tatiana, Tatiana. John López. Natalia Lozada. Perfecto, Natalia. Maura Morales. Ahí te veo, Maura. Diana Moscoso. Dianita, yo te vi, Dianita, conectada. Ahí estás. Ahí te veo. Es que hay veces los veo ahí directamente. Yamir Osorio. Perfecto, Yamir. Juan Camilo Pinzón. Yo te vi, Juan. Ahí estás, Juan Presente. Camilo. Perfecto, Juan Camilo, muy bien. Xiomara Prieto. Ángela Puentes. Yo te vi, Ángela. Ahí estás, Ángela. Edil Pulido. Jimena Quiroga. Obviamente, Jimena, estás. Presente. Perfecto, muy bien. David Rey. Yo te vi, David. Ahí estás, David. Perfecto. Miguel Roa. Presente. Presente, profe. Perfecto, Miguel. Muy bien. Windy Rodríguez. María Rodríguez. Naivet Rodríguez. Naivet, yo te vi o vi intentando entrar, Naivet. Ivonne Rosas. Omar Andrés Rueda. Julián Ruiz. Ahí estás, Julián. Ahí te veo. María Suecas. Sí, aquí estoy. Perfecto, Julián. Yuri Triana. Yuri, Yuri, Yuri. Yuri.
No estás. Julián Vargas. Perfecto, Julián. Ay, Naivet, si ves, yo sabía que estabas. Muy bien. Y Fabio Viloria. Ahí estás, Fabio. Perfecto. ¿Listo? Muy bien, mis queridos. Ah, sí, ahí estás. Muy bien, mis queridos. Entonces, que tengan un excelente día. Ojo, vamos a seguir practicando con ese documento. Sigan mirando pues las diferentes hojitas, si pueden verlas y si quieren cacharrear con ellas, háganle tranquilos. Si quieren mirar el taller número 1, irlo revisando, también lo pueden hacer frescos, no hay lío, tranquilos, ustedes pueden ir cacharreando con todo, ¿listo? Lo importante es que estemos tranquilos, relajaditos, disfrutando el curso, que me les vaya muy bien, que tengan un excelente día, nos vemos mañana a la misma hora, ¿listo, mis queridos? Chaito pues, se cuidan, Listo, profe, gracias. chaos, Chao, que estén profe, muy bien, gracias. chaos, que estén muy bien, muy bien, Chao, profe, gracias. chao, con todo gusto.